Hola, hola gente oyente, este 2019 se están cumpliendo 15 años del estreno de Drake y Josh, una serie que marcó la infancia de los que crecimos viendo Nickelodeon en aquella época. Así que vamos a recordar a estos divertidos hermanos con este video, en donde hablaremos de 15 referencias a Drake y Josh que se le hicieron en iCarly y Victorious. El gruñón de Josh es todo un gruñón. La primera referencia la pudimos ver o escuchar en el episodio de iCarly Me Quiero Quedar con Spencer. En este, el abuelo menciona que se hospedará en el Hotel Parker Nichols. Estaré en el Hotel Parker Nichols a 2 calles. Esto, por supuesto, hace referencia a los apellidos de los personajes de Drake y Josh. En Victorious, en el episodio del avión, cuando Tori habla por videollamada con sus amigos, se puede ver entre los usuarios conectados a una tal Mindy Crenshaw. Por supuesto, se trata de una referencia a la rival de Josh, que posteriormente se convirtió en su novia. Damn. Te veo en química. La marca de zapatos DACA seguramente la recordarán por iCarly, pero lo cierto es que esta ya había sido mostrada anteriormente en Drake y Josh, en el episodio de Un camarón gigante. ¿Les son familiares los zapatos DACA? Sí, claro, yo estoy usando mis DACA con suela de aire. En un episodio de Victorious, Meg le está tomando fotografías a un robot mexicano, el cual es exactamente el mismo que fue utilizado en Drake y Josh. Me llamo Roberto Robato. De acuerdo, está padre, sí. Gracias. Una vez en Drake y Josh, Helen fue sometida a una cirugía ocular, y ella, como es Helen, decidió conducir igual. ¿Conduciste hasta acá con esa cosa en los ojos? Sé que no fue mi mejor idea. Y en el episodio de iCarly del casillero 239, digamos que se recicla este mismo chiste, solo que ahora es con la mamá de Sam. Mi mamá tuvo cirugía láser en el ojo y vendrá por mí, tengo que salir. Espera, ¿tu mamá tuvo una cirugía en el ojo y conduce un auto? No toma buenas decisiones. En el episodio de los bloopers de iCarly, Drake tiene un cameo en donde pregunta por los demás personajes. Por otro lado, en Victorious también tuvo una aparición rápida recogiendo a Tori. Y Josh también contó con su cameo, aunque Jade lo rechazó. Buena función. ¿Tú qué? En el episodio Te salvé la vida, Freddy tiene almohadas de Galaxy Wars, la parodia de Star Wars dentro del universo de las series de Dan Schneider. Y una de las primeras veces que vimos esta parodia fue en el episodio de Drake y Josh, La batalla de Pantatar, donde justamente apareció el actor de Freddy antes de obtener su papel en iCarly. En el episodio de la guerra de los fans aparecen Craig y Eric, además de Gavin, el extraño trabajador de los cinemas Premiere. Por otro lado, en Victorious, Helen tuvo su aparición, y sabemos que se trata del personaje porque ella misma afirma que solía trabajar en un cine, y hasta se menciona el programa en el que estuvo en su infancia. Usted hacía la niñita que siempre decía, ese no es asunto mío. En varios episodios puede verse en el casillero de Sam una foto de Drake Bell, con la camiseta azul que utilizó en una de las fotos promocionales de la serie. En el episodio de ¿Quién le hizo eso a Trina?, Kat menciona la trama de un episodio de Drake y Josh, y los demás reconocen este hecho. Eso pasó en un programa de televisión. Drake y Josh. Ese programa tiene clase. Aunque con esto se genera un poco de contradicción, porque por un lado nos plantean que el personaje de Helen existe dentro del universo de ellos, pero por otro nos dicen ahora que Drake y Josh es tan solo un programa, así que no queda muy claro. En los créditos del episodio de Una habitación ardiente, Sam y Freddy cantan el tema principal de Drake y Josh. Lo mismo pasó con Rex en un episodio de Victorious.
Varios equipos musicales en Victorious son de la marca Yatsabichi, la cual la vimos por primera vez en Drake y Josh en el episodio de la pimienta peruana. La marca también la pudimos ver en iCarly, cuando justamente Carly estaba viendo el episodio antes mencionado. En un episodio nos mostraron que Drake disfruta de ver un programa ficticio llamado Celebridades bajo el agua. Silencio. ¿Silencio? Estoy viendo Celebridades bajo el agua. Dicho programa fue mencionado tiempo después en iCarly, en donde al parecer Josh estaba participando. ¿Cómo le hace Josh Peck para aguantar la respiración tanto? Oigan, no se mueve. La gorra que usa Gibby en el episodio Fiesta con Victorious tiene el conocido logo de Drake y Josh. En el episodio donde Carly quiere salir con un chico inteligente, este la invita a ver una película extranjera. Fuera del cine podemos ver que se trata de Iglogmak, película ficticia que vimos por primera vez en Drake y Josh. Glogma. ¿Y Glogma? Sí, resulta que es la última película producida en Yudonia. Y estas han sido solo algunas de las referencias que se le han hecho a Drake y Josh a lo largo de los años, pues sin duda esta es una de las grandes series de Nickelodeon que merecen ser recordadas. Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y te garantizo que mañana mismo te llegará una juegosfera en tu puerta. Antes de irme le envío un gran saludo a Natalia Alvarado, John Tafur, Harrison Garson y Melanie Pablo. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.